Muy buenos días alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora María Isabel y hoy día vamos a trabajar el área de comunicación. Bien, para empezar, jóvenes, esperemos que todos ustedes se encuentren bien, al igual que su familia, agradecer a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos para poder trabajar. Bien, para empezar, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero que debemos tener nuestro cuaderno de apuntes para tratar de apuntar las ideas principales de lo que vamos diciendo, o algunas hojas que si son reciclables mejor, ¿no? Hojas de reuso que por un lado la han usado y ahora voy a escribirlas porque me sirven para solamente mis ideas principales como un borrador, ¿ya? De los temas importantes que escucho. Tener mi lapicero, tener un espacio libre de ruidos, ¿no? Porque de repente te hago una pregunta y tienes que prender el micrófono y tiene que estar un poco libre de ruidos, no se tiene que escuchar mucha bulla. Tiene que haber disponibilidad y entusiasmo para escuchar la clase, hacia que te concentras en lo que hoy día vas a atender y puedes animar a algún familiar para que escuche la clase contigo, ¿no? Puede ser tu mamá, tu papá o alguien que también comparta contigo. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar la competencia grande, general, que nosotros queremos ver, es que tú leas, ¿ya? Y vas a leer diversos tipos de textos en la lengua materna. Esa es la competencia general. Y dentro de eso lo que más precisamente hoy día vamos a desarrollar es que tú vas a identificar información explícita y relevante y complementaria, respondiendo a las preguntas según un texto. Te voy a dar unas preguntas y un texto. Y también vas a reflexionar sobre la importancia y el respeto a la diversidad para prevenir la discriminación que puede haber en la escuela, ¿ya? Quiere decir que vamos a leer un texto que tiene que ver con la diversidad cultural, con la diversidad entre las personas y que esa diversidad nos tiene que llevar a integrarnos. Esa diversidad tiene que ser valiosa. Para eso vamos a empezar pues con un texto para leerlo, para que tú puedas ver más o menos la introducción, ¿ya? Vamos a ver, es un texto corto, dice así. Pedro, de 15 años, está una noche de martes en su casa. Sabe que al día siguiente tiene clases de comunicación y que le toca exponer, pero se siente aterrorizado porque considera que lo hará mal. Cree que las palabras no le saldrán correctamente y es probable que la profesora y sus compañeras y compañeros se burlen y él se sienta muy mal. Él es tartamudo y tiene tanto miedo a la burla y al ridículo. Muy bien, jóvenes, hemos tenido este pequeño texto. ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué te hace pensar? Bien, reflexiona sobre estas preguntas. ¿Por qué un chico de 15 años siente miedo a exponer su tartamudez frente a sus amigas y amigos del colegio? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué creen ustedes? A ver, piensa, reflexiona. ¿Por qué tiene miedo a que sus compañeros no le den seguridad y aceptación y se sienta mal? ¿Por qué crees? Tú piensa, reflexiona, mientras voy haciendo las preguntas, tú las vas pensando, ya sabes, en tu diálogo interno vas respondiendo. ¿Qué papel juega el grupo en ese maltrato? ¿Qué papel juega? ¿Cómo creen que se sienten los chicos y las chicas y los chicos que son maltratados? ¿Cómo podemos ayudarlos a sentirse mejor? Estas preguntas me hacen recordar mucho alguna situación en el aula, cuando estábamos en el tema presencial, ¿no? Cuando sale un alumno a leer o a exponer, tienen terror, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque saben que hay algunos por ahí que suelen molestar, burlarse, fastidiar. Por eso. Entonces, si sintiera que sus compañeros, aunque él se equivocara, lo animan, no tendría ese temor, sale adelante porque va a sentir el soporte, va a sentir la aceptación, va a sentir la seguridad de que sus compañeros, aunque se equivoque, pues lo alientan, ¿ya? Entonces, estas preguntas son de reflexión, jóvenes, frente al texto que hemos visto. Bien, esto para iniciar. Ahora, nosotros te vamos a dar o te voy a presentar un texto un poco más amplio a través del Classroom que tiene que ver con este tema, que es el valor de la diversidad, ¿ya? ¿Por qué
el tema de la diversidad es importante, revalorarlo, ¿ya? Porque muchas veces de repente se ha confundido y se ha pensado que si alguien es diferente, entonces no pertenece a este grupo y está equivocado. De repente se ha pensado si viene una persona de provincia o de un determinado lugar del Perú hacia Lima y lo vemos que se viste diferente y habla diferente, entonces lo apartamos, lo discriminamos. Estás hablando mal, así no te debes vestir, ¿no? Sin considerar que son identidades propias de su espacio, de su localidad, de su familia, que él tiene un grupo, una cultura donde ha crecido de esa forma, por lo tanto es su propia identidad. Ya en un momento decían Arguedas que el Perú es un Perú de todas las sangres, porque somos diversos, no solo en música, en comida, en danzas, en lugares, sino también como personas. Somos tan diversos y que debemos aprender a respetar esa diversidad para poder comprendernos y tener un Perú más fuerte. Porque a veces esa diversidad hace que nos equivoquemos y nos peleemos y nos burlemos y discriminemos a los demás porque no son igual a nosotros. Ahora, no solo porque sea una discriminación fuera de que venga de provincia, puede ser simplemente en el colegio, en un aula. He podido apreciar en algún otro año en que algunos alumnos discriminan a otro porque, bueno, ese alumno no habla o esa alumna no le gusta hacer tal cosa, entonces me aparto de ella. No, es una forma de ser. Por eso, en el texto que te vamos a enviar es un texto positivo donde nos da a conocer cómo debemos revalorar la diversidad y que a veces se cae en la discriminación, ¿ya? Entonces, esa discriminación hace que lleguemos a ciertos conflictos y no tolerar. Por eso que ahora en comunicación lo que queremos es que ustedes reflexionen sobre este tema, reflexionen sobre lo importante que es la diversidad, el ser diferentes unos de otros. Muy bien, en el texto que te voy a mostrar, vamos a pasarlo por aquí un ratito, está por acá. Fíjate, este es el texto que te voy a presentar en el Classroom. ¿Ya? Tiene la siguiente composición. Dice así: respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice entre paréntesis adaptación? Porque este texto, este pedacito que han sacado, es de un texto más amplio, viene de un texto más amplio y está entre paréntesis y tiene un número. Ese número abajo indica de dónde lo han sacado, de qué texto más grande o de qué libro lo han sacado. Por eso que está entre paréntesis y con numerito, porque abajo nos va a explicar de dónde viene. Solamente es una adaptación, o sea, había un texto escrito y las personas lo han resumido en esto. ¿Pero de qué trata? Pues esto, de respetar la diversidad. ¿Y para qué? Para que prevengamos la discriminación en las escuelas. En este caso en las escuelas. ¿Por qué? Porque se ha visto que se da. Si un chico le gusta mucho y estudia y es responsable, ¡ay, este de acá tenía que ser! ¿No? Discriminamos. O es un chico que nunca hace, siempre está, ¡ay, este que siempre fastidia! Entonces, de alguna manera solemos hacer discriminación sin darnos cuenta. Y lo que a veces pasa peor es que lo tomamos como algo normal y no es así. ¿Ya? La discriminación tenemos que luchar contra eso. Y a veces también lo hacemos los grandes, sin darnos cuenta, ¿no? Bien, entonces el texto que tú vas a leer es este. Es un texto amplio, tú eres un alumno de cuarto y tienes que saber identificar ideas y discriminar. Por eso dice textos complejos. Bueno, aunque este ni siquiera es tan complejo, es un texto positivo que, mira, lo ves. Tiene una introducción, vamos a ampliarlo por acá un poquito más. Tendríamos que leer, pero como esta es una grabación, ya en la clase en directo vamos a leerlo. Entonces, esta es una grabación, por lo tanto, vamos a omitir esta parte, solo vamos a analizar. Cuando tú vas a hacer tu lectura, lo primero que tienes que hacer es esto: lees el título. Y una vez que lees el título, tú te preguntas, ¿de qué tratará mi texto?
Si dice respeto la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas, entonces tú dices, uy, discriminación, diversidad. Entonces, ¿cuáles serían esas palabritas claves que tienes que subrayar? Incluso respeto, ¿no? Las claves serían respeto. Vamos a ver si puedo subrayarlo acá. No se puede. Respeto, diversidad, prevenir y discriminación. ¿Ya? Entonces serían palabritas clave que con eso armas la oración. ¿Y de qué tratará? Pues de cómo debemos respetar para esa forma diversa de ser de las personas para que no las discriminen y especialmente en el colegio. Luego, este texto, tú tienes que contar cuántos párrafos tiene una introducción, tiene una parte, un subtítulo que dice discriminación. Si acá hay un subtítulo que dice discriminación, entonces tú tendrás que ver que ahí también hay un concepto, ¿ya? Entonces, o una idea de lo que trata. Seguimos con el texto, sigue hablando, le dice atención a la diversidad. ¿Qué cosa es la atención a la diversidad? Pues quiere decir que debemos procurar atender y ver que esa diversidad es importante. Y acá le vamos a ver, ¿no?, los componentes que tiene. Luego hay un pequeño esquema de cómo va evolucionando y cómo sería eficaz la atención a la diversidad, ¿no?, desde la igualdad. Dice, si hay igualdad entre todos, hay equidad. Y si hay equidad, se está atendiendo a la diversidad, ¿ya? Pero es igualdad, pues, igualdad en el trato, ¿ya?, a las personas. ¿Y qué debemos hacer? En una parte dice, para prevenir la discriminación, ¿qué se tiene que hacer? También nos está hablando, en general, vamos a ir pasando, ya, y esto sería, ¿no?, las 3 hojitas que tú tienes que leer y que yo te lo voy a poner en el Classroom para que tú analices. ¿Listo? Entonces, para analizar esa lectura, tú tienes que hacer los primeros pasos. Primero lees el título y piensas de qué tratará el tema, lo que te dije, ¿no? Luego, observas cuántos párrafos tiene. Esto generalmente se hace en toda lectura. Subtítulo, luego ves los párrafos que tiene, cuántos subtítulos tiene. Dice, luego lee el primer párrafo y trata de resumir la idea principal y escríbelo en una hoja o al costado del párrafo. Hazlo, léelo, y porque miren, el primer párrafo de introducción se puede resumir fácilmente diciendo que la forma de prevenir es pues desde la familia y desde la escuela, ¿ya? Luego, al leer cada párrafo, procura escribir al costado, es decir, ¿cómo se llama cuando yo leo un párrafo y ahí hay una idea importante y lo escribo al costadito del párrafo con mi lápiz? Se llama sumillado, ¿ya? Eso lo hemos llevado años anteriores. Entonces, hacer el sumillado. Y si tú no quieres hacer el sumillado, pues entonces subrayas las ideas clave, o son las ideas principales de ese párrafo. Luego te preguntas, ¿cuál será el propósito del texto? ¿Qué habrá querido decirnos el que escribió con todo esto? ¿Qué cosa quiere decir el texto? ¿Qué nos quiere transmitir? Que seamos respetuosos, que amemos la diversidad, que conozcamos a las personas. ¿Qué nos quiere transmitir este texto? ¿Ya? Y por último también vas a subrayar las palabras que no entiendes, porque ahí hay varias palabras que no se entienden, pero tienes que tratar de buscarlas de acuerdo al contexto que vas leyendo, vas deduciendo. Y si no puedes deducir, agarras el diccionario y buscas el significado. ¿Y qué pasa cuando una palabra tiene varios significados? Entonces tú tienes que buscar el significado que se ajuste mejor al texto, a lo que están explicando, ¿ya? Al contexto del texto. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno lee, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Bien, luego de leer tu texto, tus 3 hojitas que te voy a dar, recién vas a resolver estas preguntas, no las anteriores de acá. Estas son recomendaciones que se hacen cuando tú estás leyendo. Una vez que terminas de leer, te pasas a esta parte, que esto sí es tu reto y este es el trabajo que tú vas a hacer. Acá sí tienes que desarrollar estas 4 o 5 preguntas, ¿ya?, de acuerdo a lo que has leído. Una vez que lees, tú vas a ver a qué se refiere con discriminación. Según el texto, ¿cómo se define la palabra diversidad? Todo eso lo vas a sacar del texto cuando leas.
¿Qué significa atención a la diversidad? También lo hemos leído. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que el diálogo es una herramienta para la diversidad? El diálogo, el conversar. Claro, pues, porque cuando tú conversas con alguien que es diferente a ti, viene una alumna de repente de la selva y te explica, mira, ya cocinamos así, mira, ya vamos al colegio a estas horas, mira. Entonces, aprendes, ¿ya? Entonces, dialogando, conversando, se abre hacia la diversidad, se conoce mejor, se valora la diversidad, ¿ya? Y dice, ¿por qué es importante el respeto? ¿Por qué debemos respetar esa diversidad? Porque nos ayuda a convivir mejor, a conocer, a respetarnos y a tener un país mucho más unido. Si nuestro Perú fuera unido entre todos, de repente seríamos una mejor nación, ¿ya? Porque siempre estamos discriminando. Ay, que tú eres de allá, que tú eres de allá, de acá, que tú eres de este color, que tú no sabes esto. Entonces, esos conflictos hacen que no vivamos en un país unido. Cada uno es diferente, pero pensamos que lo que yo soy sí es lo correcto, el de allá no. ¿No? Pero de repente hay que respetar, es su forma de ser. Obviamente todo dentro de lo que es el respeto. Muy bien, jóvenes, tienes este reto para revisar, pero yo te voy a dar una segunda opción. Si tú no quieres desarrollar todas estas preguntas en tu cuaderno, esta es la segunda opción. Vas a grabar un video. Y importante, este video solamente va a tener dos preguntitas orales, ya no vas a escribir. ¿Ya? Dice, te presentas creativamente, ¿no? Yo soy el alumno tal, de tal grado, y este texto es para el área de comunicación. Y ahí, pero tiene que ser creativa, es así, bien dinámico. Ya quiero verte que te expreses. Y lo hace solamente, dice, explica por qué es valiosa la diversidad. Entonces, de acuerdo a lo que has leído, tú comentas, bueno, de acuerdo a lo que he leído, la diversidad es muy importante porque así logramos conocer a diversas personas de diferentes lugares y podemos aprender mucho más. Y bueno, ya tú le pones todo lo que has leído, lo resumes. Y dice, ¿qué tendríamos que hacer para acabar con la discriminación? Y para acabar con la discriminación tendríamos que aprender a respetarnos para convivir mejor en un mundo más solidario, más amable. Tú le pones ahí tu sazón. Solamente son dos preguntitas. Y basta que sean 2 minutitos que hablas. ¿Ya? Entonces tú decides, ¿haces esta opción o haces esta de acá? Donde tienes que resolverlo en tu cuaderno, las 5 preguntas que están ahí. No es que hagas las dos cosas. O haces esta de acá, que está acá, o haces esta de acá. Cualquiera de los dos. ¿Ya? No los dos. Muy bien, alumno. Entonces, voy a esperar tu trabajo, ya saben, hasta la 1. Espero que te pongas a ser dinámico a leer. La lectura también va a estar ya ahí en el Classroom. Bien, entonces no te olvides que hay que valorar y que hay que respetar a las personas que son diferentes a nosotros. ¿Ya? Entonces, esperamos tu trabajo. Bye.